Muy buenos días todavía. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a esta legislativa del pueblo que estamos iniciando unos minutos más tarde en atención a que ustedes tenían un encuentro con la presidenta de la mesa directiva. Pero bueno, aquí estamos. Agradecerles como siempre su presencia a todas y a todos los medios de esta fuente, la mejor fuente de México, al área de comunicación, agradecerles como siempre que nos enlacen con el canal del Congreso, con Radio Congreso y a todos los medios de comunicación, y especialmente agradecerle a mi amigo, coordinador y presidente de la Junta de Coordinación Política, el doctor Ricardo Monreal, que hace posible este ejercicio de comunicación todos los jueves sin ninguna falta. Gracias, doctor. Empezamos, si te parece bien, ya con tu participación para que entremos de lleno en las preguntas y respuestas. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. Muchas gracias. Bueno, saludarlos a todos en este jueves de la Legislativa del Pueblo. Les comento que quizá más tarde vayan a ingresar a la Cámara de Diputados una iniciativa sobre modificaciones a la Ley General de Salud. Lo que tiene que ver con la prohibición de vapeadores y otras materias que se regulan en la propia iniciativa. Y quizá en las próximas horas o en la semana próxima también ingresen una iniciativa sobre la ley de la Armada. Prácticamente es una especie de ley orgánica de la Armada de México. Estas dos iniciativas se van a ingresar en las próximas horas, sumadas a las que ya tenemos, la ley aduanera y la ley arancelaria, y con el paquete económico que ya está en curso su discusión para primero tener listo el proyecto de ley de ingresos y después el presupuesto de egresos. La miscelánea fiscal, que contiene algunas modificaciones a leyes como el Código Fiscal de la Federación y algunas otras, el IEPS. Bueno, eso es lo que estamos pendientes y estoy a sus órdenes con sus preguntas. Muchas gracias, coordinador. Comenzamos las preguntas con Fernando Camacho, de La Jornada. Sí, Fernando. Hola, coordinador, buenos días. Yo le quiero preguntar, en primer lugar, a propósito de algo que mencionó la presidenta de la mesa directiva sobre la existencia de 130 dictámenes listos ya para subirse al Pleno. Esta existencia de 130 documentos ¿podría considerarse un rezago, una cantidad ya muy alta que no se termina de desahogar? No, es normal. Si ustedes conocen la historia del Parlamento, ha habido incluso acumulación de miles. El 130 es superable y vamos a tratar de revisar los que podamos sacar, que sean convenientes para el país. Pero es normal este rezago. Ahora, a propósito de la ley de aguas de la cual habló la presidenta, ¿cuál es desde su punto de vista la necesidad de ya legislar a propósito de eso? Y preguntarle también si sabe si el lunes llegaría acá o si llegaría al Senado. No lo sabemos, Fernando, pero nosotros coincidimos con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum de regular el agua, este servicio fundamental para la subsistencia humana, y el
móvil, el método y la orientación que se le está dando. Móvil porque hay mucha corrupción, acumulación, concentración y uso indebido de las concesiones del agua. Y el propósito es que la nación recupere este recurso que es de la nación. Por eso vamos a estar a la espera de la iniciativa, sea vía Senado o sea vía Cámara de Diputados, como Cámara de origen. Nosotros lo que sí estamos claros, en donde sí podemos confirmar, es que estas dos iniciativas van a llegar a la Cámara de Diputados. La Ley Federal de Salud y la Ley de la Armada de México. Esas dos en los próximos días u horas estarán presentadas aquí en la Cámara de Diputados. Y la semana que entra veremos dónde decide la presidenta Claudia Sheinbaum enviar la relativa a la Ley de Aguas. Por último, le quiero preguntar, ¿qué opina a propósito de la detención de estas personas armadas que entiendo que militaban en la Iglesia de la Luz del Mundo? Tal pareciera que ahora este tipo de asociaciones religiosas también, al menos esta en particular, puede tener pues una célula como de defensa de personas armadas. Preguntarle su opinión sobre eso, por favor. Sí, durante décadas, Fernando, se prohibió, se toleró, se encubrió, se protegió por gobiernos pasados este tipo de manifestaciones, como el que se acaba de evidenciar en Michoacán y Jalisco de la Luz del Mundo. Es muy lamentable que se adiestren, se preparen para ser sicarios bajo el pretexto de ser sicarios de Dios o de la luz del mundo de tipo religioso. No quiero adelantarme a emitir un juicio final o un veredicto que no corresponda a todo un proceso al que tienen derecho los ahora detenidos y que no sabemos si el Ministerio Público podrá documentar y presentar en la investigación la posibilidad de someterlos a proceso. Vamos a esperar, pero en sí el hecho es muy lamentable. En sí la evidencia y la detención es particularmente grave, que no podemos admitirlo. No debemos admitirlo ni en el crimen organizado, ni en la delincuencia común, ni en asociaciones religiosas de cualquier tipo de que éstas sean. ¿Cómo? Yo escribí un libro. ¿Nombre de una religión? No, yo escribí un libro, no sé si todavía esté en existencia, se llama Los Escuadrones de la Muerte. Escuadrones de la Muerte. Y ahí hablaba sobre distintas manifestaciones, escuadrones privados, escuadrones religiosos, escuadrones del crimen organizado, escuadrones oficiales incluso, agrupados para la comisión de delitos. Entonces, yo espero que esta manifestación, ahora que se está al descubierto, se proscriba. No lo permitamos en México, ni se encubra en ninguna asociación religiosa, en ninguna. No es sano para la República. Adelante.
Siguiente pregunta, Francisco Rubio, de Financiero TV. Gracias. ¿Qué tal, coordinador? Diputado, ¿cómo están? Buenos días. En este mismo sentido de este tema, sí, la Fiscalía General de la República debe dar especial atención, Sí. no dejar resquicio en esta advertencia que usted hace, o así la entiendo yo, de que no se permita, de que no se autorice, porque ello abriría las puertas a la creación del fortalecimiento de las guardias blancas. Sí, no conviene, Paco, por la propia desenvolvimiento de la República, de la democracia en México, no conviene este tipo de expresiones armadas de grupos adiestrados para fines criminales, aunque se escuden en principios religiosos. No conviene. Yo conozco la historia, ustedes también, desde la Edad Media y antes, con las cruzadas para recuperar Tierra Santa, que eran ejércitos de Dios formados desde el interior de las iglesias, en este caso de la católica, de la que yo soy parte. No fueron experiencias afortunadas, causaron millones de muertos de ambos bandos o de los bandos que disputaban este tipo de espacios geográficos como Tierra Santa. Y nunca ha sido bueno la experiencia de la Santa Inquisición, que introdujo métodos de tortura para perseguir delitos y que en ella murieron, en esta Santa Inquisición, miles de personas inocentes. Lo mismo ahora con este tipo de manifestaciones de tipo aparentemente religioso, con fines criminales, no se justifican y no se deben de tolerar. La Fiscalía General de la República tiene que actuar con dureza frente a todo tipo de expresiones, incluyendo las de la violencia organizada, del crimen organizado y de cualquier otro delincuente, presunto delincuente que esté ofendiendo a la sociedad. Diputado, no sé si ocupe bien el término sobre el caos, la crisis que está padeciendo la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus ministros. Por un lado, se intentó tener más de 70 asesores. Luego, en donde usted como doctor en Derecho, que se permita que los asesores ingresen al salón de plenos para decirle a cualquiera de sus integrantes cómo debe ser el sentido del voto, de qué les están explicando, de qué están tratando. Es un verdadero caos. Paco, bueno, yo cambiaría sus términos duros porque están en un proceso de formación. Se supone que ya habían llegado, ¿no? Con Sí, esa pero formación. es un proceso. Tengamos paciencia. Yo sí confío en que ellos, los ministros y ministras, van a adecuarse a las nuevas exigencias que México tiene, que la sociedad espera, que los justiciables esperan de su órgano de justicia. Confío, Paco, y no niego que se estén presentando ese tipo de circunstancias que usted comenta, pero son parte de un proceso de enseñanza, de formación, de capacitación, y que vale la pena ser pacientes. Lo importante es que no se corrompan, lo importante es que no vendan la justicia al mejor postor, lo importante es que no reproduzcan vicios
que nosotros hemos denunciado de manera recurrente y que por eso fue la reforma judicial tan profunda que vivió México. ¿Habría la posibilidad de que hiciera usted un paréntesis en la redacción de uno de sus libros, de los muchos, como para que diera un curso Hay un a libro, los ministros? hay un libro que se llama Breve Historia del Poder Judicial, que terminé hace un año y fracción, un año. Lo recomiendo, halago en boca propia es vituperio, pero es bueno leer. Y creo que se puede descargar gratis, no lo pueden poner en la, se puede, tiene QR. No, pues tiene que hacerlo llegar a donde tiene que llegar, ¿no? Sí, también. Pero de aquí a lo mejor alguno está leyendo o está escuchando, nos está viendo en vivo, pues lo baja, lo descarga con su QR. Pero sí hay que esperar. Yo siento que está en proceso de maduración. Gracias. Gracias, Paco. Siguiente pregunta, Maru Rojas, de Grupo Fórmula. Maru. La última vez que hablamos con usted aquí nos dijo que apenas iba a hablar con la legisladora de Baja California. Hemos visto en las curules que se ha acercado varias veces con usted. ¿En qué momento del proceso está su situación? Y si esta Cámara le va a apoyar, proteger, ¿cuál es su situación jurídica? Sí. Y en lo demás, bueno, pues los momentos que se viven son la función primordial del legislativo. Se ha dicho por parte de la presidenta de la Comisión de Presupuesto y del presidente de la Comisión de Hacienda que hay margen para posibles ajustes, dadas las reuniones de su bancada, que se ha visto al respecto. Y también me sigue interesando el tema de la salud del legislador Espino. Creo que ayer se solicitó una cooperación en su plenaria. ¿Qué tal ha sido la respuesta? Gracias. Sí, Maru, primero le contesto lo de la diputada, compañera nuestra de Baja California. Yo estimo, siempre lo he hecho, de que los principios en los que se fundamenta nuestra Constitución en esta materia penal son dos que no deben de ser invariables en su observancia. El principio de presunción de inocencia y el principio de debido proceso. Sí he estado hablando con ella, se acerca conmigo a la curul para explicarme lo que está pasando. Y yo debo de decirlo, como compañero de bancada y como su coordinador, he sido solidario. Porque hasta ahora solo hay una queja administrativa que la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, determinó y otorgó un plazo para aclarar sus movimientos en una institución bancaria. Eso es todo lo que hay, Maru. No hay una investigación, denuncia, tampoco hay una carpeta que le esté vinculando. No quiere decir que no la vaya a ver, no lo sé, pero yo no me adelanto a los hechos que se puedan suscitar. Pero hasta este momento se reduce a un asunto administrativo. La Fiscalía o el Ministerio Público no ha generado citatorios ni carpetas de investigación que hagan presumible la existencia de delitos cometidos por la legisladora. Vamos a esperar, pero no conviene hacer acusaciones, ni menos dictar sentencias
a ninguna persona sin el debido proceso. Cuando haya alguna cosa, este es el libro que se puede descargar de manera gratuita. Es Breve Historia del Poder Judicial de la Federación. Lo recomiendo. Bueno, la segunda pregunta, Maru, sobre el presupuesto. ¿Dónde está Maru? ¿Se escondió? Yo estaba viendo, es que yo estoy mal de la vista. Mi alcance se ha habido acortado por la edad y acabo de cumplir una edad que ya la quisieran tener muchos de ustedes. Pero déjeme decirle, me da pie para decirle, no sé si puedan poner el gasto neto. Miren, este es el gasto neto, Maru, en razón de su pregunta. Como ve usted, aquí los únicos, pásenme un micrófono, los únicos que tienen merma o reducción son el Poder Legislativo. Si usted ve, nosotros decidimos prácticamente reducirnos el presupuesto por la circunstancia por la que atraviesa el país. Somos solidarias y solidarios con la presidenta. Entonces, el único poder que se reduce en términos reales su presupuesto es el Poder Legislativo en menos 3.4. Y el Instituto Nacional Electoral, que no tiene elecciones, vamos a revisarlo porque yo estimo que va a irse a la baja. El año pasado fueron 27,000 millones de pesos. El instituto plantea 22,000 ahora, pero creo que vamos a todavía reajustarlo a la baja el INE, porque no hay elecciones, no hay elección del Poder Judicial, no hay elección de diputados, no hay elección de senadores. Y fíjense ustedes todo lo que tiene el Poder Judicial. Recuerden que les dije que este es un presupuesto que planteaba el Poder Judicial, no el Ejecutivo. Es decir, como son órganos autónomos, esta cantidad es la que solicitan ellos. Y fue la pasada Corte que está planteando 15,000 millones de pesos más. Yo no creo que queden estos. Yo creo que se va a ajustar a la baja, cuando menos esos 15,000. Y también, miren, otro de los que yo observo de manera muy rápida, el Instituto Nacional Electoral. Bueno, ya lo dije, pero otro que está es el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral tampoco tiene una carga de trabajo pesada el año próximo y no puede ser que plantee una cantidad de 260 millones de pesos más. No hay justificación. Yo creo que el tribunal también electoral va a ir a la baja. Es decir, incluso debería ser menos de esto porque no tienen carga de trabajo para el próximo año. Nosotros, pero estoy adelantándome, le estoy dando primicias, pero finalmente será la Comisión de Presupuesto y de Hacienda, en este caso presupuesto, que determine al final. Por ejemplo, hay otro tema en materia de universidades. La Universidad de Guadalajara se presentó un presupuesto muy por debajo o debajo de lo que el año pasado recibió. Entonces no podemos dejarla así. Ya la diputada Marilyn Gómez Pozos, que es la presidenta de la Comisión de Presupuesto, por cierto jalisciense,
me hizo la mención y la exigencia de que no podemos dejar a la Universidad de Guadalajara en esos términos. Entonces, tenemos que reasignarle recursos. ¿De dónde? Pues a lo mejor del Poder Judicial, o a lo mejor del INE, o a lo mejor de otro órgano que tengamos que quitarle y reducirle en su expectativa. Entonces, esto es lo que tenemos en general. Como ustedes ven, ahí está el PEF y aquí están cada una de las secretarías. Esto se los puedo dar, Paola. Se los puedo dar a todos, los que quieran. Margarita. Margarita siempre quiere todo. Maru, si lo quieren, Maru, dénselos a los que quieran, porque está, esto, miren, este es un pastel, no de cumpleaños, sino de cómo está, ¿no?, distribuido el presupuesto. La composición porcentual del gobierno, dónde van los recursos. Justicia casi el 30%, si usted, como está planteado. Seguridad y política interna, seguridad nacional, asuntos financieros, relaciones exteriores. Esa es más o menos la composición que les podemos dar. ¿Cuál era la otra, Maru? La vaquita para el diputado Espino. Ah, sí. No, no la vi. No lo vi yo. A lo mejor se reunió con Marilyn como esposos. Conmigo no se reunieron. Por cierto, aprovecho para pedir disculpas porque hay muchas asociaciones, por ejemplo, los de bebidas azucaradas o lo de empresas productoras de alimentos que me han pedido cita, audiencia, no se las he dado. Les ruego me disculpen y los he enviado con las comisiones de presupuesto y Hacienda. Y ha sido muy pesado, estos 2 días pasados fueron muy pesados. Entonces les pido una disculpa porque tengo mucha gente de cabildeo, de los lobbies que me están buscando, pero yo solo soy un voto. La salud del diputado Espino. Bueno, lo del diputado Espino. Sí, Maru, ayer la plenaria del martes sigue en condiciones de gravedad. El diputado Manuel Espino, lamentablemente, y sí solicité el apoyo. Como saben ustedes, la Cámara carece de servicios médicos mayores desde hace varios años. No hay, y solo disponemos, como todos los mexicanos, del ISSSTE. Por la gravedad por la que se vio inmerso nuestro compañero diputado, fue una institución privada. Así lo decidió quien lo encontró postrado. Y desde entonces está ahí en ese lugar desde hace ya 18 días, si mal no recuerdo. Y yo planteé al grupo parlamentario que fuéramos solidarios para apoyar. Y fue por unanimidad que lo vamos a hacer. ¿La respuesta ha sido positiva? Fue contundente la respuesta y fue unánime en beneficio de nuestro compañero diputado. Una aportación mínima de 5,000 pesos cada uno, y a los que tengan más posibilidad económica pueden aportar más. Lo necesita un compañero nuestro, integrante del grupo parlamentario. Eso sería, Maru. Gracias. Son 253 más los que se acumulen. Si alguien de otro grupo parlamentario quisiera aportar, está abierto. Siguiente pregunta, Fernando Damián, de Milenio. Gracias.
Buenas tardes, coordinador. Buenas tardes, diputados. Y sobre este tema, solo para completar la pregunta que le hacía Maru, ¿hay hasta el momento un saldo de las aportaciones para pagar la cuenta del diputado Espino? ¿Y qué instancia, qué órgano de la bancada se está encargando de hacer esta recaudación? Sí, no lo hemos actualizado ahora y el responsable de recaudar esa cantidad de recursos es el joven Faruk Miguel Taque, el que se encarga de servicios administrativos del grupo, un joven talentoso, el joven Faruk, y me da diario el reporte. No lo he visto ahora porque los jueves llega tarde, entonces más tarde lo voy a ver. ¿Y hasta ayer el aproximado? Habían aportado cerca de 400,000 pesos. Gracias. Diputado, volviendo al tema de la Iglesia de la Luz del Mundo, además de la detención de estas 38 personas integrantes de pues, lo que parece ser una guardia pretoriana de esta organización, está también el dato de que en Estados Unidos se ha abierto un segundo proceso contra el líder de esa iglesia, Naasón Joaquín García, esta vez por tráfico sexual, crimen organizado y crímenes financieros. Sabido es que Morena durante las últimas legislaturas ha postulado y logrado escaños y curules para integrantes de esta iglesia. La pregunta que yo le hago es, incluso actualmente hay un senador, prominente senador, que es perteneciente a esta iglesia. La pregunta que yo le hago es si ha llegado el momento de que Morena se desligue, se deslinde clara y categóricamente de esta organización. Por favor. Mi respuesta es que no le corresponde a la Cámara definir ese deslinde, sino al partido. En todo caso, la pregunta tendría que hacerse a los órganos del partido. Lo que le puedo decir, en el caso de los diputados que tienen afinidad con esta agrupación, que es uno, creo, su comportamiento ha sido adecuado y no ha alterado en ningún momento ninguna situación. Pero el deslinde, el pronunciamiento político le corresponde al partido. Okay. Y una última pregunta, diputado. Entiendo que será una nueva ley orgánica de la Armada de México la que enviará la Presidenta de la República. Si es así, si nos puede pues abundar un poco en los detalles de este proyecto. Es una modificación a la ley actual, pero son tantos los temas que se modifican, Fernando, que yo creo que sí es prácticamente, no formalmente, prácticamente una nueva ley orgánica de la Armada. Y yo la conozco, igual que la de salud, conozco los rubros generales, pero esperaría que formalmente la ingresen. A lo mejor le ingresan, hoy puede ser la de salud y la semana que entra la de Armada. Gracias, diputado. Gracias. Siguiente pregunta, Felipe Barrera, de ABC Noticias. Sí, Felipe. Diputado, buenas tardes, diputado. Preguntarle, diputado, sobre esta ley nacional de aguas. ¿Cuándo volverá a retomarse este tema aquí en la Cámara de Diputados? Sobre todo porque, bueno, ahora ya la presidenta Sheinbaum habla de mercado negro del agua. Sí, la ley de aguas ya la anunció la presidenta Claudia Sheinbaum ayer. Creo que el proyecto de iniciativa ya lo están concluyendo en la Consejería Jurídica de Presidencia. Estamos a la espera de recibirla y que la presidenta decida a qué cámara orientarla como cámara de origen. Pero yo no creo que exceda de la semana próxima su envío. El trabajo legislativo que ya estaba pues avanzado en este tema, diputado, ¿se hace de lado? Sí, el trabajo legislativo previo que en ambas cámaras hay
se va a compaginar y se va a aprovechar para cuando se elabore el dictamen de esta iniciativa. Es decir, se va a aprovechar íntegramente todo lo que se ha hecho en ambas cámaras, en distintos foros que se han llevado a cabo a lo largo y ancho del país. Con esta reforma, diputado, se acabarán pues las concesiones que, bueno, en el pasado incluso se han ventilado, se entregaron de manera irregular y que se comercializa esta agua que fue concesionada incluso. Se va a poner orden, Felipe, yo creo que va a ser para bien del país. Coincido, repito, lo que hace un rato se los dije a la pregunta de Fernando de la jornada. Yo sí creo que va a haber orden y se va a regular de mejor forma el agua y el acceso al agua, que es clave para la sobrevivencia humana. Diputado, una última pregunta en torno a esta inversión que se acaba de anunciar de 4.8 billones de dólares en un centro de datos de empresarios estadounidenses conjuntamente con el Gobierno de México. ¿Esto qué le indica? Bueno, el Poder Legislativo está totalmente abierto a este tipo de inversiones, ¿no habrá trabas, diputado? No. Porque usted también en alguna ocasión habló de que se estaban ya eliminando todas esas trabas sí. para los inversionistas. No, para nosotros, como miembros del Poder Legislativo, para la mayoría legislativa de la Cámara, es encomiable esta forma de atraer inversiones por parte de la Presidenta de la República. Y es una clara muestra de la confianza que hay de inversionistas extranjeros para invertir en México. Es claro que hay una confianza reforzada en el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y por eso es que están llegando inversiones extranjeras de manera inusitada. Este es un mero ejemplo. Felicitamos a la presidenta Claudia Sheinbaum por hacer este esfuerzo de atracción de inversión extranjera y reconocemos el trabajo de Marcelo Ebrard, secretario de Economía, que ha estado actuando de manera coherente, incansable, por atraer inversiones a nuestro país. Gracias, diputado. Siguiente pregunta, Claudia Arellano, de La Razón. Diputado, el día de mañana se cumplen 11 años del tema de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Manuel Vázquez Arellano, quien es sobreviviente, dice que el expediente del caso no puede permanecer disperso, debe concentrarse para facilitar la investigación. ¿Cuál es su postura de usted ante esto? Ahora también pidió a la Cámara de Diputados aprobar la proposición con punto de acuerdo con ese propósito y aseguró que espera que la nueva Suprema Corte haga lo correspondiente. ¿Cuál es la postura al respecto? Que respetamos la posición, voy a revisar ese punto de acuerdo, no sé dónde esté ni cuándo se presentó, pero coincidimos con él y lo voy a revisar y lo plantearemos en el grupo parlamentario para hacer lo posible. Gracias. Siguiente pregunta, Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Gracias. Coordinador, con las recientes comparecencias, tanto de la secretaria Rosa Isela como del secretario Amador, número uno, si quedan satisfechos como Poder Legislativo de las, pues sí, de su rendición de cuentas, y en el caso del secretario de Hacienda, para la ruta que se seguirá de cara al presupuesto 2026, si hay margen de mejora, si hay margen de maniobra o de plano se aprobará tal y como venga de parte de la Secretaría de Hacienda. No, sí habrá margen, siempre lo hay. Nosotros no somos una oficialía de partes,
lo que nos envían se analiza con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Entonces, por eso les hablaba yo en el cuadro de cómo la Corte, por ejemplo, la anterior Corte plantea un aumento de 15,000 millones de pesos. Imposible. Eso evidentemente se va a reajustar. O lo del Tribunal Electoral, o lo del INE, o lo del Poder Legislativo, en el caso de ambas cámaras, y la Auditoría Superior de la Federación. Entonces sí va a haber modificaciones, tanto en el proyecto de ley de ingresos como en el presupuesto de egresos. ¿Se adelgaza, se recorta? Vamos a verlo, no quiero adelantarme porque ese es parte del trabajo de las comisiones. Y por otra parte, diputado, respecto al recuadro que nos mostraba, sí hay una variación porcentual, sin embargo, en la línea o en la hilera de los montos viene exactamente el mismo monto. Sí, del… es el mismo monto, o sea, no aumenta el presupuesto, pero en términos reales se disminuye por la inflación que no se contempla y por la inflación del año que entra. O sea, de hecho, es menor presupuesto. Gracias. Y por último, mencionaba respecto al Poder Judicial que están en una especie de curva de aprendizaje. ¿Hasta cuándo sería bueno que estén aprendiendo nuestros jueces? Unos días más. No hay que perder el humor, ¿verdad, Paco? Continuamos con Tania Rosas, de Eje Central. Tania. Buenas tardes, diputado. Le quiero preguntar si, ahora que lo hemos visto platicando con la diputada Araceli Brown, le ha solicitado que deje su curul para enfrentar o aclarar estas acusaciones del gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el grupo criminal La Malliza. Y al respecto, quiero preguntarle también si la diputada tendría que aclarar los contratos que como presidenta municipal de Rosarito le dio por adjudicación directa a Candelario Árcega Aguirre, que es empresario también vinculado a los líderes de La Malliza, según Estados Unidos. Sí, no hemos hecho ningún requerimiento, primero porque no somos agentes del Ministerio Público y tampoco, mientras no haya una solicitud del Ministerio Público, no podemos actuar de ninguna manera. Repito lo que le dije hace un rato a quien me lo preguntó. Yo soy constitucionalista y siempre cuido mucho el principio de presunción de inocencia, porque he padecido en el pasado persecuciones y acusaciones que resultan ser inexistentes y no quiero cometer la misma injusticia contra nadie. Estos contratos sí los debería de aclarar. En Eje Central publicamos 3 contratos que se le dieron a este señor Candelario Árcega y a una de sus empresas para coordinar grupos musicales, licencias, incluso adquirir camionetas que se utilizaron para la seguridad pública cuando el empresario está vinculado presuntamente con pues uno de las fracciones del cártel de Sinaloa. Claro, si ustedes acuerdan al Ministerio Público seguramente tendrán resultados. O sea, se tienen que mandar al Ministerio Público. Sí, siempre. Pues nosotros no somos Ministerio Público. Y en segunda instancia le quiero preguntar si ahora que se solicitó por parte de la exdiputada o diputada suplente María Elena Pérez Jaén el juicio político contra Adán Augusto López, el senador Adán Augusto López, si usted se pronunciaría por darle celeridad a este caso y también pues a todas las solicitudes de juicio político que se han interpuesto en la Cámara, o seguirán en la congeladora. Creo que ahora hay reunión de la Comisión Jurisdiccional y seguramente va a ser tema inevitable, pero yo me pronuncio porque se aplique la ley a quien sea. Siguiente pregunta, Francisco Garfias, de Excelsior. Hay una iniciativa de Alfonso Ramírez Cuellar para impedir la reelección del auditor superior de la Federación. Yo quisiera que me diera su opinión sobre esta ley, si está de acuerdo en que se establezca la prohibición de reelección. Sí, Paco, es una iniciativa que no ha prosperado. Se tendría primero que
procesar en la comisión legislativa respectiva, pero hasta este momento es una iniciativa y en este momento jurídicamente no está impedida la reelección, pero en los próximos días podemos revisarla. No. Personalmente, no, personalmente la ley es la que yo observo y obedezco y actualmente la ley no prohíbe la reelección. Sí, en su momento voy a ejercer mi voto cuando se plantee. Pero está bien. Adelante. Le damos la palabra a Héctor Guerrero, de Televisa. Héctor. ¿Qué tal, diputado? Buenos días todavía. Oiga, yo le quiero preguntar, ayer durante la comparecencia del secretario de Hacienda me llamó la atención la propuesta que hizo el PT y el Verde, con datos concretos, como si tuvieran información de Hacienda de lo que se esperaría recaudar si grabaran a los Electrolit. Además le pusieron nombre por IEPS, por IVA. Yo le quiero preguntar si Morena acompañaría esta propuesta, porque Hacienda pues incluso les dejó el balón de que ya es decisión de ustedes y va en el tono de lo que está proponiendo la titular del Ejecutivo Federal, de su propuesta de no venderle a los menores las bebidas energizantes. Concretamente le pregunto si Morena acompañaría o tiene planeado imponer este impuesto a estas Electrolit, estas bebidas. Nosotros vamos a acompañar la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ayer lo comentaron, sí, en efecto, con datos casi exactos, el Verde y el PT. Le atribuyo a que estudiaron toda la ley de ingresos. Pero a mí, a propósito, también alguien preguntaba, a mí me pareció una comparecencia buena, creo que Fernando, alguien, no sé quién preguntó, sí, ¿no? La comparecencia fue las dos, en el tema de rendición de cuentas. El año pasado no lo hicimos, Héctor, y no lo hicimos porque terminaba un gobierno, iniciaba otro, y entonces a estas fechas ya había otros funcionarios, tenían días de haberse nombrado, o todavía no se nombraban. Pero a mí me pareció un buen ejercicio, quizá un poco de autocrítica de que por ocasiones la sala está semivacía. Quizás den seguimiento en sus despachos por cable cerrado de la comparecencia, pero a mí me pareció la posición del secretario de Hacienda muy seria, con datos. Se veía que estaba preparado, que no venía a improvisar y que tenía datos duros sobre la economía, la expectativa, la recaudación, el tema de los impactos en los impuestos, en los productos y aprovechamientos. Es decir, yo lo vi muy preparado al secretario de Hacienda, Edgar Amador, y a la secretaria de Gobernación también la vi que dio respuesta puntual a todos los temas. A mí me parece que, aunque algunos diputados han sido duros en sus cuestionamientos, pues es su trabajo. A la oposición yo no le puedo pedir nada, sino respeto al compareciente. Pero el discurso que emita cada uno de ellos es bajo su responsabilidad. ¿De las bebidas? Sí. La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum sí lo voy a acompañar. Vamos a verlo en las comisiones. Vamos a ver qué impacto tiene, vamos a escuchar a todos y empieza un proceso apenas de revisión y análisis que debe de concluir a más tardar el 20 de octubre, así es de que nos queda como un mes, 20 y tantos días que seguramente van a escuchar a todas las comisiones. Ya que dice que fue buena la comparecencia del secretario de Hacienda, 3 veces le preguntaron el huachicol fiscal, nada más habló de lo que se había recaudado por aduanas, sin entrar en detalle del tema. ¿No lo evadió entonces? No, yo creo que por la secrecía de la investigación que se va llevando a cabo no quiso afectarla. Gracias.
Tenemos 3 preguntas más. Continuamos con Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Margarita. Hola, diputados. En primera instancia, preguntarte sobre los escuadrones de la muerte que comentabas en tu libro. Y a mí se me hace insólito que, sabiendo todo esto, pues dejen crecer el número de grupos que se dedican a estas actividades ilícitas, porque si lo sabían, por ejemplo, ¿cuándo dices que escribiste este libro? Hace como 15 años. Fíjate. Estaba gobernando, Desde hace 15, creo que el presidente Calderón. desde hace 15 años que lo saben y no han tomado medidas drásticas para erradicarlos, y ahora que estamos viendo con estos adiestramientos de grupos ligados a una religión, ¿cómo es posible? ¿Y dónde están los órganos de inteligencia que no los detectan a tiempo? Y si quieres, contéstame eso. Bueno, yo creo que como nunca, hoy por eso se están dando a conocer este tipo de detenciones. Antes no había nada. Creo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido poner en práctica el principio de no a la impunidad, trátese de quien se trate. Nunca se supo en el pasado, a pesar de que existían. Ha sido a partir del presidente López Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum que han actuado sin tregua contra la delincuencia y el crimen organizado, y eso nos alegra. Este es un ejemplo de que no hay impunidad. Ayer, en su comparecencia, el secretario Edgar mencionaba de las ganancias multimillonarias que tienen las empresas que se dedican a estas bebidas, a la venta de las bebidas energizantes. Hablaba de 16,000 millones de pesos. De esto, ¿cuánto, no sé si sepan cuánto recauda Hacienda por la venta de estas bebidas? Y sobre todo el énfasis que hizo, ¿no?, de que hay que pues ir hasta al fondo para evitar que lleguen a consumirse en menores de edad. Y lo que te preguntaba ayer, que bueno, a veces a los niños no los compran, se los dan los papás. Sí, sí, también tiene que ver mucha conciencia. Pero en efecto, Héctor decía que ayer 2 diputados más o menos mencionaron la cifra, que varía, Margarita, de la recaudación de estas bebidas, son entre 16,000, 18,000 millones de pesos. Es un cálculo estimado. Y la probable recaudación, si se les aplicara el mismo criterio que a los refrescos azucarados, estaría oscilando entre los 3,500 millones de pesos adicionales en esta bebida azucarada llamadas electrolitros, sueros, ¿no? Sueros y algunos otros nombres que tienen. La otra es de que ayer, no sé con qué fracción vendría o con qué grupo lo invitó, vino un sacerdote, venía vestido así como si fuera a oficiar una misa. ¿Sí? Y recuerdo que hace tiempo el padre José de Jesús Aguilar visitó la sala de prensa y casi incendian la sala porque cómo se habían atrevido a profanar la laicidad de la Cámara de Diputados. Entonces, me gustaría saber si tú sabes quién lo invitó o a qué vino. ¿Quién vino? Un sacerdote, no lo conozco. ¿No? Pero venía vestido como si fuera a oficiar una misa. ¿Ah, sí? Ajá. Oh, es que suceden tantas cosas en esta Cámara que no estoy enterado. No, Margarita, no sé, pero tienen libertad los sacerdotes. Eso a mí me parece que no viola la laicidad. Si viene a pasearse vestido de sacerdote, a lo mejor venía a los arcángeles. Mejor no digo, no sé a qué vendría, a exorcizar. Qué buena falta hace. Algunos demoníacos. No sé, pero es libre. Qué bueno que ya no pasó eso que sucedió en el pasado, de que sea libre. La Cámara es casa de todos, casa del pueblo,
y viene todo el mundo a visitar la Cámara. Y ya para una charla después de la comida, al principio estabas como muy tenso, muy ¿Ahora? serio. Ajá, ahorita que empezaste, y te iba a preguntar si estabas cansado o te sentías Ando mal. cansado. Y Gracias. ayer en el salón de sesiones entra mucha gente. Y ayer estuve sentado muchas horas en la curul y saludé a mucha gente, pero vi como a 2, 3 personas que venían enfermas de gripa. Entonces, yo espero que no me haya contagiado. Pero hay muchos virus en el aire, hay enfermedades virales y me sentí cansado ayer en la noche, Margarita. Han sido 2 días pesados y ya salí muy tarde de aquí y mi esposa se fue a Zacatecas, entonces me dejó solo, yo creo que me afectó la noche. Amanecí más cansado y deprimido por su ausencia. No, también, pues su ausencia genera eso, todo lo genera. Penúltima pregunta, Víctor Barrera, del Plural MX. Víctor, los últimos serán los primeros. Bueno, exactamente. Para el cuadro que mostró usted, diputado, regresando al tema del presupuesto, hay 2 cifras, que es de 10.1 billones y luego sube a 10.63 del 25 al… no es del 26 y la modificación, ¿no? Ahí 25-26. Sí, 25-26. Luego la absoluta, que es 891 billones. ¿Sí? Millones. Es la variación. Ah, es la variación, exacto. Lo que es y de ya más. se toma en cuenta todo lo que está supuesto. Ok. Ya, es la suma de todo. Es la suma de todo, esa es la variación. Entonces se tendría que restar esos 891 mil millones de pesos a los 10 billones. Así es. ¿Estoy bien? Así es correcto. Pero te lo va a mandar, Víctor, por si aluso. O a ver si me llega, porque no me ha llegado nada. No llega, a ver, ¿dónde está? No me llega. No, yo no creo que esté en la lista, pero César, pues ojalá alguien me pueda apuntar. Sí llega, ¿verdad? César. Yo dije, no me a ver, generes bronca. yo dije, a ver, Víctor, si yo dije, no me llega a mí. No le llega. Yo dije, no me llega a mí, yo no dije a los demás. No, pero a partir de ahora te llegará. Bueno, dice que ya estoy boletinado, pues ya menos me va a llegar. Entonces, ojalá y me llegue algún día. A lo mejor dentro de 6 años me llegará. Pero en fin, le quería decir en esto, porque el secretario de Hacienda ayer señalaba, existe ya la consolidación fiscal en México. Y yo entiendo que una consolidación fiscal es tener un presupuesto equilibrado donde un déficit sea manejable. El déficit, si es superior al presupuesto, significa deuda. Y en esta ocasión va a haber un déficit, lo señaló el mismo secretario, no sé si fue de 4.1 o 4.3. Es decir, estábamos en 3.9 y va a haber 4.1 más, es decir, 2 puntos porcentuales de más que el anterior. Es decir, un déficit más es una deuda más. ¿Esto es una consolidación fiscal del país? No, no necesariamente. Yo creo que lo explicó muy bien él ayer, incluso en una expresión que algunos medios destacaron. No estamos endeudando a Pemex, estamos desendeudando a Pemex. Lo explicó, a mí me gustó la explicación en materia de deuda. No, eso sí lo entendí, pero la diferencia del déficit de 3.9 a 4.1 si es en términos reales menos, pero en términos nominales son décimas más. Es un poco más, bueno, entonces ya lo entendí. Y esto significa que entonces iba a haber modificaciones de parte de los diputados, porque el PRI también presentó un presupuesto alternativo y decía que podría haber modificaciones. ¿Lo tomarán en cuenta? Sí, bueno, a ver, Víctor, es importante la pregunta como todas, pero de acuerdo con la Constitución y la ley, es una facultad exclusiva del Ejecutivo Federal presentar el paquete económico. No le queda atribuida a ningún legislador, grupo parlamentario o partido presentar
proyecto de presupuesto, solo al Ejecutivo. Es una facultad constitucional. Sí se puede modificar el presupuesto, sí se puede modificar la ley de ingresos, incluso se puede modificar cualquier ley, porque esa es nuestra función como legisladores. Y lo que vamos a hacer a partir de ahora es revisar junto con servidores públicos de Hacienda los montos, en el caso de ley de ingresos, porque primero se aprueba ley de ingresos para saber cuánta será la recaudación. Porque, por ejemplo, esto de las bebidas que Paco hablaba y Héctor, aumenta la no están, o sea, sería una incorporación mayor, las 3,000 o 4,000 millones de pesos que se recaudarían de este impuesto, que se le cargaría a los sueros o electrolitros, no está contemplado. Entonces, tiene que aprobarse primero la ley de ingresos y después, ¿dónde se orienta? A resarcir lo de la Universidad de Guadalajara, a cultura, a carreteras. Ese es el otro ejercicio después de que tengamos la ley de ingresos. Muy bien. Y otra pregunta, y también, ya se hizo muchas preguntas sobre esta luz, esta religiosa, pero yo también quería preguntarle si existen estos diputados y senadores, uno y uno, hay un diputado y un senador, ¿por qué no pedirles que hablen con su gente para evitar todo este tipo de información? Porque ellos deben estar enterados qué hacen dentro de la congregación, si no, no estarían ahí. Entonces, eso es una imagen negativa para el país. Es decir, tener a un diputado, a un senador que está dentro de una asociación religiosa y que lamentablemente esa asociación religiosa tiene un brazo armado. Sí. Podría ser una propuesta de… Sí, es lamentable que esto suceda. Yo voy a hablar con él, pero él ha tenido hasta ahora, desde que yo lo conozco, un comportamiento honesto, solidario, comportamiento leal al movimiento, y hasta este momento yo no le encuentro motivo alguno para acusarlo, para deslindarme de él o para hacer una crítica que no corresponde, pero hablaré con él. Sí, bueno, no es acusar directamente. Bueno, se supone que están en la congregación, conocen algo. La verdad es que no sé si sigan ahí, fueron votados popularmente, pero yo creo es bastante sensato quien representa, en todo caso sí es al que me refiero, pero es bastante sensato, joven, pero muy sensato y muy responsable. Sí, bueno, una persona no representa todo un organismo, ¿no? Pero Sí. sí está dentro, por lo menos tiene un conocimiento y podría caer en algo de omisión o complicidad, ¿no? Me imagino. De acuerdo. Que podría ser. Y la última pregunta, que era precisamente referirme a esto de la Fiscalía General de la República. Dice la presidenta, no hablemos de hacer investigaciones si no hay pruebas en contra de lo que suceda, pero yo no veo que la Fiscalía de suyo propio inicie una investigación, o por lo menos la presidenta le obligue o le ordene hacer una investigación, porque dicen, bueno, hasta que no haya pruebas, pero si la Fiscalía no inicia investigaciones, pues nunca se presentarán las pruebas. Sí. Yo creo que es prudente que la Fiscalía hiciera eso, ¿no? Sí, en materia penal, Víctor, hay una clasificación de las conductas antijurídicas, unas que se persiguen de oficio, como el homicidio, el robo, las lesiones, la extorsión, esas se persiguen de oficio. Aunque no denuncies, el Ministerio Público tiene la obligación de integrar carpetas. Y otras son por querella, abandono de familiares, algunas de tipo más íntimo. Pero en el caso de delitos que surjan con motivo de mala administración de justicia, de corrupción, sí son de oficio. Entonces seguramente van a intervenir la Fiscalía. Aunque sea una presunción, se van a deslindar responsabilidad. Sí, no quiero decirlo así tan tajante, pero seguramente sí lo va a hacer. Gracias. Tenemos una última pregunta por parte de Karina García, de Medio Expansión.
Buenas tardes, diputado. Yo quisiera preguntarle, ayer en la segunda comparecencia del secretario, un diputado del PAN propuso que en aras de terminar con este delito o abatir el delito del huachicol, pues sería deseable eliminar el impuesto a la importación de gasolinas. Quisiera preguntarle usted su opinión sobre esto, dado que pues es un fenómeno que ha contaminado incluso a las Fuerzas Armadas, es decir, ya es de gravedad. Sí, es un ingreso importante, Karina, que yo no creo que se elimine el delito eliminando el ingreso, eliminando el impuesto. Es un ingreso muy importante para el país, para el erario. No, hay que actuar como lo está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum, sin distinción. Y aunque se trate de instituciones, ir a fondo en el combate al huachicol fiscal. Una siguiente pregunta tiene que ver con el presupuesto. Bueno, hay en la mesa esta discusión que está inicial sobre la reforma electoral. Sin embargo, uno de los objetivos es generar recursos para la hacienda pública, resultado de pues, la eliminación o la reducción de recursos a partidos, la reducción de la estructura electoral, en fin, varias vertientes por las cuales se pensaría en obtener ingresos. Es inicial la discusión, pero la expectativa es que pudiera entrar en vigor el próximo año, puesto que para que aplique para el 27 tendría que entrar en vigor los primeros, el próximo año. ¿Cuál fórmula emplearían para que esos recursos ingresaran a la hacienda pública? Es decir, en la aprobación del presupuesto que hoy se tiene en estudio, ¿cómo podrían disponer de esos recursos adicionales que sí se generarán el próximo año, resultado de esas propuestas? No, a ver, Karina, no hay ni siquiera iniciativa. Bueno, yo lo sé que está muy inicial, pero para que que entre en vigor en 27, a fuerza se tiene que aprobar. Pero este año, y entrar estamos en vigor. hablando del presupuesto de este año no tiene ninguna variación. Los partidos políticos recibirán lo mismo de cada año. Se requiere la modificación de la ley, en efecto, para que pueda en el presupuesto del 2027 generarse esos recursos como ahorros. Pero en este momento no hay nada, no hay iniciativa, no hay propuesta, no hay nada. Pues sería un régimen transitorio o algo así, porque no hay nada. No solo es para que entre en vigor para es que en materia presupuestal para el 27, sino para que la ley, el cambio electoral entre en vigor en la elección del 27, tiene que entrar en vigor la ley a mediados del 26, o sea, del próximo año. Así es. O sea, tiene que modificarse la ley para que el 27 lo contemple. No tiene problema. ¿Toda esa bolsa de recursos se iría a la TESOFE? No lo sé. ¿O cómo están previendo Es que estamos a destiempo, no lo sé. No sé si haya ley, no sé cuántos recursos y no sé a dónde se va a destinar, porque eso no se observa sino hasta cuando se presente el proyecto de presupuesto. La cantidad que se reduzca a los partidos o a los órganos electorales se va a hacer en razón de una ley que no se ha modificado, por eso no puedo hablar al aire, no puedo especular sobre lo que esos recursos a dónde van a ir, si no los tenemos. Claro. Sobre el ISSSTE, ahora aprovechando el caso lamentable del diputado Espino, que ojalá se recupere, ¿estarían pensando en asignarle más recursos al ISSSTE? Digo, el caso suyo fue una emergencia ir a un hospital privado, sin embargo las carencias siguen en el ISSSTE. Todo el sector salud, Karina, recibe más del 9% de aumento, que es un gran esfuerzo del gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. Es uno de los sectores donde más recursos reciben de aumento el sector salud, que es IMSS, IMSS Solidaridad, o IMSS Bienestar, y ISSSTE y Secretaría de Salud, pero sí reciben un 9.7% de aumento. Es decir, que usted iría con la propuesta como viene la propuesta presupuestal o aumento. No, yo estaría, es un buen aumento, ojalá y muchos sectores recibieran ese aumento, pero es un buen aumento. No, nunca será suficiente, pero es muy bueno, 9.7. Gracias. Gracias, nos vemos pues.
artículo 21 que se hizo en el 21 sobre el tema de seguridad. Se dice que hay 3,000 empresas de seguridad privada que están fuera de la reglamentación bueno, porque no hay una reglamentación más bien a esa reforma, a la del 21. La preocupación es que por ahí es una forma, un medio de infiltración del crimen organizado para operar a través de las empresas de seguridad privada. Pues saber cuándo van a tener un proyecto de iniciativa de esta reforma que está en falta a la reglamentación y saber también si han podido platicar con el secretario del ramo, con Omar García Harfuch, para ver si tienen algunas concordancias o discrepancias o cómo podría avanzar una iniciativa en la materia. Va a venir el secretario de Seguridad a comparecer en unos el 27. días más. Y sí hay una regulación, pero es insuficiente. Hay el planteamiento de una nueva ley que regule todas las asociaciones o sociedades privadas de seguridad. Sí hay y lo vamos a hacer pronto. Okay, gracias. Gracias.